Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Nanami y hoy os traigo una lectura muy diferente y entretenida que es tu hilo rojo, cómo es esa persona que está en tu destino. Vamos a ver las características también, ¿ok? Voy a estar utilizando el péndulo para el color de ojos, para el color de cabello y voy a estar utilizando también los dados astrológicos tanto para... bueno, no los voy a utilizar como astrología, ¿no? Pero se llaman los dados astrológicos. Los voy a estar utilizando para el signo del horóscopo y también para la diferencia probable de edad que pueda haber entre ambos. Os voy a dar primero estas tres opciones y obviamente lo iremos viendo con tarot, lo iremos viendo con oráculos y ya por último estaremos dando las características físicas de cada opción. Entonces, tienes la primera carta o la primera opción número 1 es la esmeralda, ¿ok? Por si lo quieres ver más de cerca. La opción número 2 es el zafiro rosa. Y la opción número 3 es la amatista, simple y llanamente la amatista, ¿ok? Bien, estoy muy contenta de hacer este tipo de lectura. Espero que os guste, ténganme paciencia, ¿vale? Y nos vemos en tu opción. Hola, opción número 1, tú que escogiste la esmeralda, pues vamos a ir viendo, la voy a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo es a nivel interno esa persona, tu hilo rojo. El hilo rojo es el hilo que os une a ti y a esa persona especial que probablemente, pues ya te digo, no conozcas, por eso estás aquí, porque quieres saber sus características. Vale, déjame que vaya viendo. Tienes la carta del sol también por aquí. Déjame que saque más tarot. Vamos a ver más. Ten paciencia, ¿vale? Tenme paciencia. Es la primera vez que hago una lectura así. Vamos a ver también quizá un poco de su temperamento. Wow, alma gemela te salió. Mira, yo lo que estoy viendo aquí es una persona que a pesar de todo, a pesar de haber sufrido, a pesar de haber pasado por situaciones traumáticas, tiene muy claro lo que quiere y es una persona muy romántica, ¿vale? O sea, cuando digo que tiene muy claro lo que quiere es porque sus expectativas en cuanto al amor son muy románticas. Románticas, pues, ¿a qué me refiero? Pues ese tipo de persona pues, que sueña con un amor ideal, ¿no? Es una persona que siempre está planificando, que al mismo tiempo, bueno, sus impulsos son moderados, ¿vale? Es una persona que no se deja llevar excesivamente por el impulso, que sí que probablemente pueda haber hecho algún tipo de locura en el pasado cuando era más joven. Siento también que ha viajado mucho, que tiene grandes ambiciones, grandes expectativas respecto a qué y quién ser en la vida, y esto con el emperador y el diablo es clave, porque podríamos estar hablando aquí de una persona que incluso tiene su propia empresa, ¿vale? Ya te digo que estoy viendo a alguien con una posición elevada, no necesariamente que sea ni rico ni millonario, pero que sabe lo que quiere y que sabe hasta dónde tiene que llegar para conseguirlo. Sobre todo también lo que veo es que es una persona muy clara, honesta, porque este 3 de espadas ya me indica que en el pasado pues ya tuvo un duelo. Ojo, porque podríamos estar hablando aquí de alguien, yo por darte pistas, ¿vale? De alguien que tiene hijos, ¿vale? O que tiene un hijo, no estoy viendo más de uno, que actualmente pues está separado o divorciado, o separada o divorciada, ¿vale? A mí me sale un hombre y me está saliendo como que hace las funciones de padre.
Puede ser también que tenga gente a su cargo, no necesariamente tiene por qué ser un padre, pero sí que le da mucha importancia a la unidad familiar, o sea, a la unión familiar. La unidad familiar sería una casa, ¿no? Pero ya me entiendes a lo que voy. Estoy viendo también como alguien que le gusta destacar, y esto me lo está diciendo con la carta del sol, ¿no? No necesariamente tiene que ser Leo, ya lo veremos con los dados, pero es lo que te digo, puede ser que le guste destacar, no quizá llamar mucho la atención, pero sí hacerse notar. Y esto no es negativo, sino que le gusta hacerse valer o se aporta ese valor a sí mismo. Es una persona que es capaz, puede llegar a ser un poco camaleónica, porque estás teniendo aquí cartas, ¿no?, respecto a su carácter o a su temperamento. Cuando te digo camaleónica, no, o sea, me refiero a que se adapta fácilmente a los cambios. Es una persona que es muy sabia, es una persona que es madura. Con el emperador me está saliendo también como que refleja mucho los valores que a él o a ella le hayan transmitido a esta persona, ¿no? Los valores de padre que le hayan transmitido, o sea, los valores que su propio padre o su figura paternal le transmitió en algún momento. Y también puede que haya un poquito de condicionamiento aquí, que le cueste dejarse llevar o le cueste, como te digo, sí, dejarse llevar por impulsos debido a unas normas y a unas reglas que le han estado enseñando desde siempre, desde muy pequeñito o pequeñita, y todavía no se ha liberado, ¿no?, de ese tipo de cadenas. Puede ser que incluso venga también de familia separada o divorciada, de padres separados o divorciados, y que le cuesta o lo ha pasado muy mal al ver que se repetía ese patrón, ¿no? Ha tenido momentos de querer alejarse de todo, o se ha alejado de todo porque ha estado planificando, ¿no? O es una persona que sabe planificar muy bien hacia dónde quiere ir, cómo hacerlo, pero es como que sí que ya ha encontrado su hogar feliz, o ya se ha conocido a sí mismo y se acepta tal y como es, con lo cual, reitero, estamos hablando de una persona bastante sabia en este aspecto. Me he desviado un poco porque te estaba diciendo un poco lo que es el temperamento respecto a que podía ser alguien camaleónico. Más que camaleónico es lo que te decía, es como que sabe cómo adaptarse a los cambios, cómo adaptarse a las situaciones. Ha pasado procesos de transformación, y yo creo que varios a lo largo de su vida. Me sale muy marcado, o siento muy marcado que válgame la redundancia, esté marcado, ¿no?, por ese divorcio que nunca ha querido que se repitiera, ese divorcio, esa separación que hubo respecto a sus padres. Es como una persona muy luchadora que nunca quiso que se repitiera, y le da, de nuevo te digo, le da mucho valor a tener una familia feliz. Y quizá puede ahí que sí que haya ese factor, pues como te decía, de condicionamiento, de un poquito de estrés, como que más que estrés es como que le cuesta aceptar, ¿no?, que haya tenido que sufrir lo mismo que sufrieron sus padres, o seguir, como te digo, que continúe la historia de divorcios en su familia. Por eso es una persona sumamente clara, sumamente honesta, que sabe lo que quiere y que le da mucha importancia a una estabilidad, a una familia. Aunque no tuviera hijos, o aunque ninguno de los dos tuvierais hijos, llegado el momento que os encontréis, le da mucha importancia a la estabilidad en el hogar. Es alguien que le gusta llevar las riendas, eso hay que tenerlo muy presente. El emperador con el diablo ya te están diciendo que es alguien un poquito dominante, no necesariamente, ¿vale?, pero sí un poquito cuadriculado, terco, y no necesariamente en el mal aspecto, pero que sí que le cuesta quizá a lo mejor dar su brazo a torcer. Puede tener a veces un punto un poquito manipulador, no excesivo, no estoy viendo como, no es excesivo, no estoy viendo como alguien tóxico, ¿no? Pero sí que a veces, pues, para que las cosas salgan como quiere, sabe cómo utilizar sus propias herramientas o sus propios dones para convencer, ¿no? Pero no de una manera ni mucho menos tóxica y para nada deshonesta, porque lo que sí que está muy marcado es que tienes una persona aquí
que va de frente. De nuevo te digo, es como que ha resucitado varias veces, es como que varias veces ha tenido que salir de un pozo, ¿no? Y está muy marcado que haya podido ser una familia desestructurada debido al divorcio y debido a que se ha podido, divorcio o separación, o, bueno, no estoy viendo que le falte la figura ni de padre ni de madre, ¿no? No estoy viendo tanto como eso, pero que haya tenido que superarlo varias veces, ya sea por sus padres y después en su propia experiencia propia, válgame la redundancia, ¿no? Tienes aquí varios procesos de eso, de transformación y de volver a resurgir. Te digo, es una persona que no se rinde respecto a la idea romántica de una relación, es una relación digna de ser vivida, de los sentimientos que te puede, de los sentimientos y del romanticismo que te puede aportar esta relación. No es algo tan romántico como dramático, o sea, no es algo tan romántico que pueda parecer dramático, ni muchísimo menos, pero sí que es entregado o entregada esta persona, y de hecho podrías llegar a sentir que es como tu alma gemela, ¿vale? Porque así lo dice el oráculo y porque vais a llegar a sentir una conexión más fuerte. Quiero ver más tarot para que me den más pistas. Sobre todo, ya te digo, va con la verdad por delante esta persona. Tienes la luna, ¿ves? Es una persona muy soñadora, quizá nostálgica respecto a cualquier tiempo pasado que esta persona considere que fue mejor. Y en el fondo, no lo va a demostrar porque lo oculta, pero en el fondo es bastante insegura esta persona. Al juicio, de nuevo, es que me salen cartas continuamente de que ha tenido que renacer, de que ha tenido que pasar pues por periodos oscuros en su vida de las que ha aprendido. Tienes una reina de bastos aquí que te habla de nuevo. Tienes mucho signo fuego, yo ya te aviso. Puede ser que tenga mucho signo fuego en su carta astral, no es que necesariamente lo tenga en su signo solar, pero sí, o sea, creativo, tal como es una reina de bastos y tal como es un emperador, ¿vale? Creativo, carismático, ¿vale? Muy importante también, que no se me olvide. Carismático, claro, honesto, sincero, ambicioso y con un pasado un poquito arduo de que hoy por hoy le da mucho valor a la estabilidad familiar y a la estabilidad emocional también respecto a una pareja. Es decir, si vais a estar mal o si esta persona considera que más que a la mínima, considera que hay demasiadas dificultades, es una persona práctica que puede pasar página, ya lo ha hecho varias veces en su vida y no se adapta realmente a los cambios. Ok, vamos a pasar, voy a recoger y vamos a pasar a lo que son los dados. Vale, vamos a ver qué tipo de diferencia de edad podría haber entre vosotros dos. 5 años, pueden ser 5 años arriba, 5 años abajo. Mi intuición me dice que puede ser más 5 años arriba, 5 años más que tú. Vamos a ver el signo. Salió el signo de, yo diría que este es Piscis. Quiero ver Géminis por aquí, porque se parecen un poco. No, sí, es Piscis. Es Piscis, en efecto. Signo solar puede ser Piscis, pero también, como te digo, puede ser que tenga muchísimo signo de agua en su carta, de sol, perdón, en su carta natal. Discúlpame, opción número 1, que llamaron a la puerta. Lo que te estaba diciendo, que probablemente tenga el signo solar en Piscis, pero que tenga muchísimo fuego en su carta natal. Vamos a pasar a lo que es el color de sus ojos, y aquí ten paciencia porque el péndulo es el que escogerá, ¿ok? El péndulo es el que escogerá. Yo creo que con que lo ponga aquí. Vale, voy a hacer varias tandas porque
Bueno, hay 4 columnas, ¿no? Y primero de todo quiero ver hacia qué columna se dirige. Creo que va con un poquito más de fuerza. Sí, hacia aquí. Va con un poquito más de fuerza hacia aquí. Entonces lo que vamos a hacer es descartar estos colores. Vale. Y a partir de aquí también, si quiere el péndulo escoger ya directamente un color, o si no iremos haciendo por descarte. Fíjate, está en círculos. Está en círculos y estos 4 colores se parecen mucho. Ya sabes que el color de los ojos puede cambiar también si conoces a esa persona en el sol, o sea, a pleno día, si lo conoces de noche, pero ten en cuenta uno de estos 3 colores, que puede ser así como avellana, como un poquito más miel, o miel tirando a verdoso, o miel incluso, perdón, o avellana con un poquito de tono gris, así que estaría entre estas 4 tonalidades, ¿vale? Se me va mucho la vista hacia este, así que fíjate en esos tonos miel que suelen tirar a verde, ¿vale? Y puede ser que esta sea la forma también de su ojo. Vamos a ver ahora el color de cabello. Ok, lo voy a poner aquí en el centro y que el péndulo escoja. Espérate, vamos a ver a empezar. Me está saliendo este castaño medio, es un castaño medio. Negro, castaño muy oscuro, castaño no tan oscuro, castaño medio. Este ya sería un poquito como más claro, más ceniza, aquí pasaríamos al pelirrojo y aquí a tonalidades de rubio. Castaño medio. Sé que son características, bueno, no te olvides, ¿vale? Ojos miel tirando a verde. Sí, no, avellana dije este es más miel, este es más amarillento, sí, miel tirando a verde sobre todo o en estas 4, ¿vale? Y es una característica bastante estándar, ¿no? El cabello castaño medio. Bien, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Espero haberte ayudado, espero que te haya gustado esta lectura y si quieres saber cuándo conocerás a tu hilo rojo, en la caja de la descripción del vídeo y en un comentario fijado te estaré dejando un link de un vídeo que hace mucho tiempo es atemporal, o sea, un vídeo que hice hace mucho tiempo, es atemporal y está gustando mucho, así que te recomiendo que vayas a verlo si no lo viste todavía. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita, déjame un like, déjame tus comentarios y déjame un corazón verde en los comentarios si escogiste esta opción número 1. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, opción número 2, zafiro rosa. Ya estamos aquí con tu lectura para saber cómo es o quién es tu hilo rojo, características físicas, personalidad, qué tipo de persona es. Vamos a ver, también estaremos viendo obviamente signos y a ver si hay diferencia de edad entre ambos. Ok, mira, esta quiere salir, te pido paciencia, tienes una reina de espadas, ya me está diciendo que es una persona muy, muy clara, que va a ir con la verdad por delante y a riesgo a veces de parecer un poquito fría esta persona o un poquito, no tanto como despiadada, pero sí recta, ¿vale? Tienes también la torre y tienes también el caballero de espadas. Sin duda. Estoy viendo una persona que ha pasado por muchos cambios. La torre te indica que a veces puede tener un carácter un poquito inestable, que a veces
pueda llegar a ser como demasiado impulsivo o impulsiva esta persona, que muchas veces diga las cosas sin pensar. Es muy, muy, muy mental esta persona. Déjame ver más. Y puede ser que a veces, ya te digo, esté muy bien a nivel de carácter y que a veces esté muy mal, ¿no? La Torre puede tener un carácter también bastante explosivo. Diez de espadas, otra vez la Torre. Esto sin duda es una llamada de atención. La suma sacerdotisa. Mira, ¿sabes ese tipo de personas como que la procesión va por dentro? Quizá les cuesta explotar, aguantan, pero cuando ya tocan fondo, quizá en lugar de deprimirse 100%, a pesar de que tenga sus épocas depresivas, bueno, como más o menos muchos podemos tener, necesita explotar, necesita soltarle todo. Cuando toca fondo es este tipo de persona que necesita soltarlo todo para quedarse en calma. Entonces, puede a veces tener un poquito de carácter infantil, no necesariamente, pero sí que esa explosión, ¿no? Ese más que llanto, puede ser alguien pues que tenga una tendencia a elevar un poco la voz para reivindicarse, ¿no? Para decir, bueno, estas son mis ideas y aquí estoy yo y ya no puedo más. Por ejemplo, estamos hablando de momentos obviamente de crisis, ¿no? También me indica una persona que haya tenido que pasar por varias mudanzas o por varios cambios realmente profundos. Puede ser que se dedique a temas legales como papeleos, puede ser abogado, leyes, pero sobre todo papeleos, ¿vale? Gestionar. Lo mismo puede ser una persona que trabaje en contabilidad también. Tienes a alguien muy sabio aquí, leal, ¿vale? Y líder, te está diciendo. Vamos a ver qué te dice también el oráculo del romance de los ángeles. Mira, amor verdadero, perdonar y aprender. Tienes este hilo rojo, esta persona que representa tu hilo rojo no se rinde respecto a encontrar el amor. Es una persona que sabe aprender de los errores, que en lugar de verlo como un bloqueo, lo ve más como un atajo para saber hacia dónde no tiene que volver o para no volver a repetir el mismo proceso, ¿no? Entonces, su cabeza va a 1000 por hora, es alguien muy sabio y muy inteligente también. Sabio e inteligente no es lo mismo, ¿vale? Es alguien que, como te digo, ha aprendido a perdonarse a sí mismo, a perdonar a los demás, y eso es un acto de mucha sabiduría, ¿no? Porque puede llegar a soltar realmente, o sea, no cargar con esa mochilita de lo que es el no perdón o la culpabilidad. Entonces, ha sabido cómo liberar el pasado y sabe cómo vivir precisamente bien en el presente. Está muy anclado en el presente dicha persona y sabe lo que quiere. Tienes dos cartas de sabiduría aquí, que es tanto la suma sacerdotisa como el búho, ¿no? Y es la lealtad, o sea, es sobre todo lo que estoy viendo es una persona muy fiel y que cree en el amor verdadero, cree en encontrar también su hilo rojo, el amor de su vida, y tiene obviamente esas capacidades de líder que ya me lo estaba diciendo una reina de espadas, ¿no? Una reina de espadas es liderazgo, no en exceso, ¿vale? Porque quizá habría necesitado ver un rey de espadas que ya es como la culminación del liderazgo, pero sí además tiende a ir rápido por la vida, no apurado, pero sí tiene una mente muy rápida y, como te decía, en momentos de crisis puede llegar a tener un carácter bastante explosivo, aunque luego, ya te digo, es una persona muy leal, es una persona que siempre te va a ir de frente, que no te va a mentir, que no creo ni que haya sido infiel nunca en su vida. Y creo que no lo haría, que va contra sus propios valores e incluso contra lo que una propia madre le pudo enseñar. Veo mucha figura de maternidad, es decir,
que igual le faltó una figura de paternidad. No veo aquí figura de paternidad, pero sí que veo una madre que le ha enseñado unos valores, ya te digo, de mucha sabiduría, de mucha lealtad, fidelidad, de ser práctico y pragmático con la vida, ¿vale? Y de saber quizá también cómo controlar, llegados esos momentos de tocar fondo, de decir no puedo más, cómo controlar esta torre, ¿no? Es alguien también que no le importa en absoluto si la situación, la persona, lo que sea, no le sirve, es decir, no le aporta, no tiene ningún problema en decir hasta aquí hemos llegado y ya no hay vuelta atrás, no miro hacia atrás, ¿vale? O sea, tengo que volver a romper todo esto para reconstruir lo que yo quiero. Eso es una torre también. Yo me he sentido inestable durante mucho tiempo, esto tiene que acabar y aquí paso página, o sea, cierro ciclo, paso página, te perdono o me perdono, aprendo y sigo buscando el amor verdadero. Creo que te he dado muchas claves, aparte de, como te digo, el liderazgo, pero sobre todo, aparte de ser sabio y leal con los demás, es leal consigo mismo, no se va a engañar. Esta persona no se va a hacer falsas ilusiones cuando ya está viendo que la situación no avanza o que la situación o la relación no da más de sí o no siente lo que tendría que sentir. Está, ya te digo, buscando o cree firmemente en el amor verdadero. Vamos a ver si podría haber una diferencia fuerte de edad, a ver qué nos dice los dados. Estás teniendo 4 años de diferencia, no es demasiado. 4 arriba o 4 abajo puede ser, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de signo solar podría tener. Yo estoy viendo aquí mucho signo de aire, lo cual en su carta natal o su carta astral puede tener Géminis, Libra o Acuario muy marcado. Pero vamos a ver qué sale. Te salió Capricornio, ¿vale? Capricornio puede ser su signo solar. Y vamos a pasar al péndulo. Déjame que recoja primero. Te pido paciencia con el péndulo, ¿vale? Porque lo voy a hacer en 2 tandas. Ahora verás por qué el papel con el color de ojos está doblado y es porque lo hago en 2 tandas, ¿vale? Vamos a ver. Paciencia, ¿ok? Primero vamos a ver de estas 4 columnas hacia qué mitad se va el péndulo, qué mitad elige, hacia dónde nos acerca. Vale, yo creo que sin duda está en esta mitad. Así que vamos a ver hacia dónde va aquí. Si vuelve a escoger una columna o si ya nos da un grupo. Está yendo en círculos. Eso pasó también en la primera lectura. Entonces es muy probablemente que esté entre estos 4 colores que, si te fijas, se parecen bastante, ¿vale? Tenemos el castaño, no es castaño oscuro, este sería el castaño oscuro y después vendría el negro, ¿vale? Pero tenemos un castaño medio normal, tenemos ya un castaño claro tirando también a miel y esto ya sería muy miel o verdoso, ¿vale? Tirando a verdoso también, casi el gris, ¿dónde está? Sí, casi el gris sería un poquito más ¿no? Pero es gris verdoso, sí. Estamos entre estos 3. Sobre todo castaño claro, o sea, sobre todo avellana o miel, ¿ok? Sobre todo avellana o miel. Entonces, vamos a ver ahora el color de cabello, hacia dónde va el péndulo, hacia dónde nos guía. Está yendo hacia esta columna, entonces lo que vamos a hacer es esto, porque como son 3 colores muy distintos,
Igual se va a quedar parado en el pelirrojo, porque yo en un momento he pensado que probablemente estaba diciendo el pelirrojo. Se queda parado en el pelirrojo cobrizo. Está apuntando a este, entonces recuerda. Color o verdoso o muy miel, muy avellana, ¿vale? Este tipo. Y el cabello tipo pelirrojo. Es el más rojizo que hay de esta tanda de colores. Así que, ya sabes, esto es lo que tengo para ti. Opción número 2, espero haberte ayudado. Espero que te haya gustado esta lectura. Y si quieres saber cuándo va a llegar este hilo rojo con estas características, en la caja de la descripción del vídeo o en un comentario fijado te estaré dejando el link a un vídeo que hice hace mucho tiempo y que es atemporal y que te doy predicciones en años, ¿ok? Espero haberte ayudado. Gracias por estar aquí, no te olvides suscribirte, activar la campanita, regálame un like y déjame en los comentarios un corazón rosa si tú escogiste el zafiro rosa. Chao, chao. Hola, opción número 3, amatista, ya estamos con tu lectura, te dejo aquí la carta. Y bien, vamos a ver quién es ese hilo rojo tuyo, esa persona por destino, cómo es, tanto a nivel de características de personalidad. Y obviamente estaremos viendo también si puede haber diferencia de edad, signo solar y color de cabello, color de ojos, todo lo que pueda te lo diré. Estás teniendo un 6 de oros, 3 de oros, caballero de oros. Bueno, como mínimo estás teniendo mucha tierra en su carta natal. No necesariamente tiene que ser el signo solar, ¿vale? Estoy viendo a alguien, ya te digo de antemano que estoy viendo a alguien muy trabajador. Mira, el sol, de nuevo, rey de oros, reina de espadas, 9 de espadas. Es una persona que se preocupa mucho por su estabilidad, tanto financiera como de trabajo. Siempre está tratando de mejorar a nivel de conocimiento y a nivel de aprender. Es una persona muy próspera y eso es mucho de los signos de, sobre todo Tauro. Pero no necesariamente tiene que ser Tauro, ¿vale? No te quedes solo con el signo, pero sí que puede tener, de nuevo te digo, mucha tierra en su carta natal. Mira, es lo que te digo, lucha mucho por la paz o por vivir una vida en paz. Es alguien auténtico, es alguien con una personalidad única, es bastante tranquilo. Creo que no vas a conocer a nadie así, o sea, es muy único, ¿vale? Porque es como muy novedoso en lo suyo. Podríamos estar hablando de un arquitecto o de un ingeniero o arquitecta o ingeniera, ¿vale? Porque lo veo al mismo tiempo como haciendo cosas, elaborando cosas o diseñando cosas también, ¿vale? Diseñando en papel con su cabeza, puede ser también en un ordenador, obviamente en su propia oficina, ¿no? Pero en su oficina veo que puede llegar a liderar a más gente también. Es como que incluso a veces se puede dedicar a financiar algunos proyectos. Puede llegar a ser alguien que quiera ser conocido. Es muy amistoso, ¿vale? O sea, me van llegando mensajes así. Es muy amistoso y todo lo que no le traiga paz o situaciones también de innovación, creo que puede ser alguien como muy futurista. Y que le gusta lo auténtico, le gusta lo original, si no, y es a lo que iba, si hay algo que no le sirve, o sea, es capaz de cortar y luchar con esos miedos, ¿no? De situaciones, sobre todo a nivel práctico de la vida diaria, que no le sirvan, que no le traigan paz o que no le aporten nuevas ideas. Necesita también como inspirarse mucho. Mira, cuidado con las banderas rojas, es muy precavida y esto es, o precavido esta persona, y esto ya te lo está diciendo el caballero de oros, ¿vale? Es alguien súper precavido y que no va a dar un paso en falso. Entonces, mira, y muy comprometido, y esto va también con los signos de elemento tierra, ¿vale? Alguien que sea muy comprometido y que
y que se da cuenta de las propias señales, ¿no? O sea, de las señales que puede estar recibiendo de alerta, peligro, ¿vale? Enseguida es capaz de aplicar la mente concreta. Es muy creativo, como te digo, es muy imaginativo más que creativo, pero sabe aplicar la lógica llegado el momento correcto, ¿vale? Puede ser incluso que trabaje dibujando o haciendo cosas para niños, como pueden ser cuentos, o que tenga algo relacionado con niños, ¿vale? En su manera de diseñar. Entonces ya te digo, son rasgos muy fuertes que me están saliendo, aparte de como que tienes mucho lo que es el brillo, ¿no? De esta persona. Entonces por ese lado no es que tenga carácter infantil ni mucho menos, pero puede ponerse en la mente o en la cabeza de un carácter infantil. No estoy viendo que tenga hijos actualmente, no necesariamente, pero sí que le gustan mucho, ¿ok? Y sí que se podría llegar a ver como padre o madre en un futuro, aunque hoy por hoy no se lo plantea en absoluto. Entonces vamos a ver, quiero ver con un poquito más de tarot, déjame, porque siento que me estoy quedando un poco a medias. Quiero ver más pistas con tarot. A todo aquello que le quite el sueño a esta persona, lo que le quite la paz, ya sea una pareja conflictiva, mal ambiente en el trabajo, lo que sea, lo corta, ¿vale? O sea, con eso sí que tiene las cosas muy claras. Es lo que te digo, es muy práctico. Vuelves a tener aquí oros y el caballero de espadas también. ¿Qué tienes por aquí? Otra vez se repitió el caballero de oros. Un caballero de oros es muy lento a la hora de actuar, pero de nuevo te digo, es próspero, es fructífero. Sabe que paso a paso, poco a poco, consigue por lo que ha estado luchando, consigue esas recompensas. Entonces, de nuevo me está saliendo como esta sota de bastos que te habla de alguien con una creatividad, ¿vale? Bastante potente, o que como mínimo sepa cómo desarrollarla y que se dedica a eso. Y de nuevo puede ser alguien que invierte o que fomenta la creatividad. Podemos estar hablando de un artista, no únicamente, si dibuja o diseña o escribe libros para niños, como te he dicho, puede ser que, pues que obviamente es artista, ¿no? Pero a lo que iba, puede ser que incluso le guste invertir en artistas más jóvenes o en nuevos artistas no descubiertos todavía y que sea no tanto como cazatalentos, hablo de pintura, hablo de cuadros, no tanto como cazatalentos porque no es ese aspecto, pero sí que incluso le guste invertir en arte. Y bueno, a la hora de manejar situaciones de la vida diaria es alguien como, ya te digo, bastante práctico y todo quiere un orden, es como muy estructurado, ¿vale? No es cerrado en ese aspecto, es decir, no es como un emperador que es bastante cuadriculado, no necesariamente, pero en momentos de crisis o en momentos de conflictos actúa de una manera muy rápida y muy mental, y eso es bueno porque, como te digo, tiene una mente muy, muy lógica y práctica, no se deja llevar por emociones. Y aquí otra de las pistas grandes que nos están dando las cartas, ¿no? Es que es alguien que es muy estable, es muy lineal. No tenemos aquí una persona con altibajos o con cambios de carácter fuerte, o sea, con cambios de temperamento fuerte, en absoluto. ¿Le gustan las novedades? Sí, le gusta experimentar, le gusta explorar, o una faceta suya también puede ser que necesite explorar su creatividad, pero no tienes un carácter inestable, al contrario, tienes a alguien muy balanceado aquí, muy equilibrado. Entonces vamos a pasar a lo que es el tema del color de ojos. Primero vamos a ver si hay alguna diferencia de edad notable entre ambos. Y estás teniendo 10 años. 10 años. Yo diría que es 10 años mayor que tú, ¿vale?
Puede ser 10 años menor, sí podría ser, pero yo que estoy viendo a alguien que ya tiene un rodaje en su vida, ¿vale? No necesariamente mayor, excesivamente mayor, pero puede haber una diferencia de 10 años. Vamos a ver su signo, a ver si probablemente nos dice el solar. Y estás teniendo Sagitario. Sagitario, ya te digo, es muy creativo también, es muy espiritual, no únicamente, ¿vale? Pero la característica muy general de Sagitario, obviamente, es que apunta al infinito, ¿vale? Su flecha apunta al infinito, con lo cual, de nuevo, volvemos al tema de que es muy creativo y de que esta persona es muy creativa y de que no tiene límites respecto a esto. Sabe dónde pone la flecha. Y ahora sí, vamos con el color de ojos. Vamos a retirar todo esto para que esté limpio. Ok, vas a ver en el color de ojos que la hoja está doblada y eso es porque lo hago en 2 tandas y ahora verás el porqué, ¿vale? Vamos con el péndulo, así que te pido paciencia. Ok, la voy a colocar aquí en el centro, ahora el péndulo, lo voy a colocar aquí en el centro porque me va a decir, nos va a empezar a dar pistas de estas 2 mitades, mejor dicho, ¿vale? 4 columnas, 2 mitades, a ver hacia dónde tiende a ir. Está más para aquí. Y ahora aquí vamos a ver qué grupo podría ser. Podría ser que se vaya para los azules, que se queden los verdes. Está yendo en círculos otra vez. Está entre estos dos. Está entre estos dos. Castaño oscuro, castaño medio, este sería el castaño oscuro, ¿vale? Aunque aquí lo estás viendo quizá un poquito más claro, pero es el castaño oscuro. Castaño medio, ¿ves que es rojizo el castaño oscuro? Lo digo porque yo tengo los ojos así, si te fijas mucho puede parecer rojizo, ¿no? Pero está saliendo el castaño oscuro o el castaño claro ya tirando un poquito a miel, ¿vale? Y ahora vamos con el color de cabello. Esta también está doblada porque antes se ha ido hacia una columna y he querido especificar más. Vale, vamos a ver. No se mueve. Y esto puede ser el del centro simplemente, castaño medio, ¿eh? Cuando no se mueve. Está reiterando que es este. Es un castaño medio. Este sería negro, muy oscuro, castaño oscuro, medio claro, no, perdón. Es ese castaño claro que no es rubio, pero se puede llegar a poner rubio rápidamente. Es ese castaño ceniza, ¿ok? Entonces, hemos dicho ojos castaños. Puede ser más oscuro o un pelín más claro y además si te fijas aquí puede ser que aquí se le vea aquí en la sombra y este mismo color se le vea así en el sol, ¿vale? Con más luz, con menos luz y con más luz. Colores bastante estándares, ¿vale? Nada demasiado extraño, castaño bastante claro de cabello tirando a cenizo o ceniza y uno de estos dos, o muy parecidos a estos dos colores de ojos. Esto es lo que tengo para ti, opción número 3, amatista. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado de esta lectura y si quieres saber cuándo conocerás a este hilo rojo, en la caja de la descripción del vídeo te estoy dejando un
enlace a un vídeo que hice hace mucho tiempo, años, y doy un periodo de años incluso, o sea, me extiendo bastante en el tiempo para saber cuándo podrías conocer a este hilo rojo tuyo del destino o la persona con la que te une, el hilo rojo del amor. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, activa la campanita, déjame un like, déjame en tus comentarios un corazón púrpura o lila, ¿vale? Para saber que escogiste esta opción. Nos vemos muy pronto, que estés muy muy bien. Chao, chao.